Abraham Lincoln es una de las figuras más emblemáticas de la historia de Estados Unidos, desde el asesinato de su abuelo hasta la caída del asesino de Lincoln. He aquí 25 aspectos de su vida que seguro te sorprenderán. Número 25. Su abuelo fue asesinado por nativos americanos. El capitán Abraham Lincoln, abuelo paterno del presidente, se trasladó con su familia a Kentucky en 1781 para trabajar en una parcela en disputa de más de 200 hectáreas de tierra. El 19 de mayo de 1876, mientras trabajaba en su campo de maíz con sus 3 hijos, Mordecai, Josiah y Thomas, fue asesinado a tiros. Mordecai y Josiah corrieron rápidamente en busca de ayuda, pero Thomas, de 8 años, se quedó paralizado frente a su padre muerto. El niño no podía moverse, sus ojos fijos en la figura inerte de su padre. El miedo y la confusión lo invadieron, y aunque intentó reaccionar, su cuerpo no respondía. A su corta edad, no entendía lo que estaba sucediendo, solo sentía una profunda tristeza al ver a su padre así. Mientras Mordecai y Josiah se alejaban, Thomas permaneció allí, inmóvil, atrapado en la realidad de la pérdida. Número 24. Su padre estuvo a punto de ser asesinado por el nativo americano que asesinó a su abuelo. Si los acontecimientos hubieran sucedido de otra manera, el 19 de mayo de 1876, Abraham Lincoln tal vez nunca hubiera nacido. Cuando el capitán Abraham Lincoln fue asesinado en su campo de maíz de Kentucky, un indio salió de los bosques cercanos para comprobar si había cumplido su objetivo. El indígena, armado con determinación, se encontraba a punto de tomar bajo su control al niño paralítico, aparentemente con la intención de llevárselo o hacerle daño. Era un momento tenso, cargado de peligro, en el que la vida de los pequeños Lincoln pendía de un hilo. Mordecai Lincoln, el hermano mayor de Thomas, observaba desde una posición cercana y al percatarse de la amenaza inminente, reaccionó rápidamente. Con una mezcla de valentía y desesperación, tomó un rifle y apuntó cuidadosamente. El disparo fue certero. Mordecai logró matar al indígena justo a tiempo, salvando no solo al niño paralítico, sino también a su hermano Thomas, que podría haber sido asesinado o secuestrado de no ser por su intervención. Este acto de heroísmo marcó un punto crucial en la vida de la familia Lincoln, asegurando la supervivencia de Thomas, quien más adelante sería el padre de Abraham Lincoln, una de las figuras más influyentes de la historia de los Estados Unidos. Número 23. Nació en el salvaje oeste. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos en una granja cerca de Hodgenville, Kentucky, que en aquella época se consideraba el lejano oeste. Su padre, Thomas Lincoln, y su madre, Nancy Hanks, se encontraban entre las decenas de miles de pioneros que emprendieron el viaje de este a oeste en busca de una vida mejor. En ese momento, Thomas tenía 28 años y Nancy 22. Se unieron en matrimonio el 12 de junio de 1806, en una ceremonia sencilla pero significativa que marcó el inicio de su vida juntos. Su amor y compromiso pronto dieron frutos, y tan solo un año después, en 1807, llegó al mundo su primera hija, a quien llamaron Sarah. La joven familia continuó creciendo, y el 12 de febrero de 1809 nació su segundo hijo, Abraham, un niño que con el tiempo cambiaría el curso de la historia. Criados en un entorno humilde pero lleno de esfuerzo y valores, estos 2 hijos serían el reflejo del amor y la dedicación de sus padres. Número 22. Comerciaba con mercancías en una balsa de troncos. Abraham Lincoln, que creció en una familia bautista, solía referirse a Dios como el Padre y el Todopoderoso en sus discursos, aunque nunca profesó explícitamente ninguna religión. Cuando Abraham tenía 16 años, la familia Lincoln vivía en Indiana y un comerciante local lo contrató para que acompañara a su hijo en un viaje a Nueva Orleans para comerciar con mercancías. Los 2 jóvenes, llenos de determinación y espíritu emprendedor, se dedicaban a comerciar en las pequeñas comunidades ribereñas mientras descendían por el río en una balsa hecha de troncos. Cada parada representaba una oportunidad para intercambiar bienes y ganar sustento,
enfrentándose a los desafíos del río y las incertidumbres del camino. Sin embargo, su travesía no estuvo exenta de peligros. En un momento crucial, tuvieron que enfrentarse a una banda que los atacó inesperadamente. Mostrando valentía y astucia, los jóvenes lograron defenderse, protegiendo tanto sus vidas como su preciada carga. Este episodio no solo puso a prueba su fortaleza, sino que también reforzó su habilidad para superar las adversidades en su camino hacia un futuro mejor. Número 21. Sirvió en la Guerra del Halcón Negro. Aunque nunca entró en combate, Abraham Lincoln sirvió en la Guerra del Halcón Negro como capitán cuando tenía 23 años. Esta guerra estalló en 1832 entre el ejército de los Estados Unidos y una coalición de tribus indígenas lideradas por el jefe Black Hawk. La guerra, librada por la posesión de tierras, tuvo lugar en los actuales estados de Illinois y Wisconsin y terminó con la victoria del ejército de los Estados Unidos, que sufrió alrededor de 60 bajas en comparación con aproximadamente 500 entre los guerreros indígenas. Durante este conflicto, Abraham Lincoln demostró su carácter humanitario y su profundo sentido de justicia. En un momento de gran tensión, intervino para salvar la vida de un anciano nativo americano que se encontraba a punto de ser ejecutado por su propia comunidad. Con palabras firmes y llenas de compasión, Lincoln convenció a los presentes de detener el linchamiento, apelando a la humanidad y la necesidad de actuar con justicia. Su intervención no solo evitó una tragedia, sino que también dejó una huella de esperanza y reconciliación en medio del caos de la guerra, mostrando desde temprano los valores que guiarían su vida y liderazgo futuro. Número 20. Presenció la muerte prematura de 2 hijos antes de casarse con Mary Todd Lincoln en 1842. Abraham Lincoln exhibía comportamientos que podrían interpretarse como indicios de un trastorno bipolar, manifestados en marcados contrastes en su estado de ánimo. En ciertos períodos mostraba una energía inusual, acompañada de grandiosidad, optimismo desbordante y una capacidad casi incansable para trabajar, lo que le permitía asumir grandes responsabilidades con determinación y creatividad. Sin embargo, estos momentos de euforia eran seguidos por períodos oscuros de profunda melancolía y depresión. Durante estas fases, Lincoln se sumía en una tristeza abrumadora, marcada por el pesimismo y una introspección intensa. Estas oscilaciones emocionales no solo influyeron en su vida personal, sino que también dejaron una huella en su liderazgo, moldeando la empatía y la resiliencia que lo caracterizaron a lo largo de su vida y su presidencia. El matrimonio tuvo 4 hijos varones. De ellos, solo el mayor, Robert Todd Lincoln, vivió muchos años y tuvo descendencia. Tras el asesinato de su padre, Robert Todd se convirtió en secretario de guerra y embajador en el Reino Unido. El hijo menor, Ed Baker Lincoln, murió a los 4 años en 1850, mientras que William Wallace Lincoln falleció a los 12 años en 1862, cuando su padre ya era presidente. El otro hijo, Thomas Lincoln, murió en 1871 a los 18 años. Número 19. Tuvo que renunciar a su reelección como congresista debido a su oposición a la intervención estadounidense en México. Entre 1847 y 1849, Abraham Lincoln desempeñó el cargo de congresista en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, representando al estado de Illinois bajo la bandera del partido Whig. Durante su mandato, Lincoln se destacó por su elocuencia y su firme postura en temas clave, como la expansión de la esclavitud y la política económica. Aunque su tiempo en el Congreso fue relativamente breve, dejó una impresión significativa al cuestionar decisiones de gran impacto, como la guerra con México, mostrando una postura crítica y reflexiva. Esta etapa en su carrera política consolidó su reputación como un líder principista, marcando un paso importante en el camino hacia su futura presidencia. En 1846 había comenzado la intervención estadounidense en México, también conocida como la Guerra México-estadounidense, que finalizó en 1848 con la anexión estadounidense de más de la mitad del territorio mexicano.
Lincoln se opuso a esta intervención de su país en México, lo que le llevó a renunciar a su candidatura a un segundo mandato en la Cámara de Representantes por el estado de Illinois. Tras cesar sus actividades parlamentarias, volvió a ejercer la abogacía en Illinois, donde ya había cosechado éxitos antes de ser elegido diputado nacional. Número 18. Es muy respetado en México. Abraham Lincoln es reconocido como una de las figuras políticas estadounidenses más admiradas por los mexicanos, gracias a su postura firme contra la esclavitud y su compromiso con la justicia y la igualdad. Su legado trasciende fronteras y su imagen ha sido honrada en México con varias estatuas erigidas en su memoria. Entre las ciudades donde se pueden encontrar estos monumentos se destacan la Ciudad de México y Tijuana, donde Lincoln es recordado como un símbolo de principios universales y un defensor de los derechos humanos. Estas representaciones no solo celebran su impacto histórico, sino que también reflejan los lazos de respeto y admiración entre ambas naciones. Esta alta estima se deriva de dos posturas políticas de Lincoln a favor de México. En primer lugar, su valiente oposición a la intervención estadounidense en México, que incluso le costó la nominación para un segundo mandato en la Cámara de Representantes. En segundo lugar, su apoyo a Benito Juárez durante la Guerra de Reforma Mexicana en la década de 1860. A Juárez se le suele llamar el mexicano. Lincoln. Número 17. Fue derrotado en su nominación a la vicepresidencia en 1854. Lincoln fue uno de los fundadores del Partido Republicano tras la disolución del Partido Whig. Durante la primera convención nacional del nuevo partido celebrada en Filadelfia en junio de 1856, Lincoln fue nominado para la candidatura a vicepresidente en las elecciones presidenciales de ese año. Sin embargo, perdió la nominación ante William L. Dayton, que se convirtió en el primer candidato a vicepresidente por el Partido Republicano. Compitió junto al candidato presidencial John C. Fremont. La fórmula republicana sufrió una derrota frente al Partido Demócrata en las elecciones, pero este revés no impidió que el nombre de Abraham Lincoln comenzara a brillar con fuerza en el panorama político. Su participación dejó una impresión duradera y fue reconocido como una estrella en ascenso, con un futuro prometedor en los próximos procesos electorales. Gran parte de este reconocimiento se debió a sus notables habilidades como orador. Lincoln cautivaba a las multitudes con discursos elocuentes, llenos de lógica, pasión y principios morales. Este talento le permitió conectar con una amplia audiencia, consolidando su reputación como un líder en potencia y un defensor de causas justas. Número 16. Consiguió la nominación presidencial en 1860, derrotando a contendientes de peso pesado. En 1860, el Partido Republicano enfrentó el desafío de seleccionar a su candidato presidencial, un proceso que atrajo a varias figuras prominentes de la política estadounidense. Entre los nominados se encontraban senadores y exgobernadores con una trayectoria política sólida y un peso significativo en sus respectivas regiones. Cada uno de estos líderes representaba una visión y un enfoque distintivo para abordar los problemas que enfrentaba la nación. Sin embargo, en medio de esta competencia, Abraham Lincoln, un político relativamente menos conocido en comparación con sus rivales, emergió como una opción inesperada pero convincente, gracias a su habilidad para unir al partido y su posición firme contra la expansión de la esclavitud. 3 de los nominados eran senadores en activo y 2 habían sido gobernadores. Por otro lado, Lincoln solo podía contar con su experiencia previa como representante en la Cámara de Representantes. Sin embargo, su carisma eclipsó los currículos de sus oponentes y ganó la nominación en la tercera votación en la convención celebrada en Chicago. Número 15. Ganó las elecciones presidenciales de 1860 gracias a la división dentro del Partido Demócrata. En 1860, las tensiones entre el norte y el sur de Estados Unidos estaban a punto de estallar. Incluso dentro de las familias políticas, los demócratas estaban divididos y presentaron 2 candidatos en las elecciones de noviembre de 1860. Stephen A. Douglas se postuló para los estados del norte por el Partido Demócrata, mientras que el actual vicepresidente, John C. Breckinridge,
se postuló para los estados del sur. Lincoln obtuvo el 39.82% de los votos, mientras que los dos candidatos demócratas juntos sumaron el 47.56% y Douglas recibió el 29.46% y Breckinridge 18.10%. Mientras tanto, un cuarto candidato del Partido de la Unión Constitucional, John Bell, recibió el 12.62% de los votos. En cuanto a los votos electorales, Lincoln obtuvo 180 de 303. Número 14. Se creía que había una conspiración para asesinarlo antes de su investidura. Los historiadores aún debaten si el supuesto complot para matar a Lincoln en febrero de 1861, cuando se dirigía a la investidura, tenía algún fundamento o era simplemente producto de la paranoia. Tras las elecciones de 1860, los estados del sur habían dejado claro que se estaban separando y Estados Unidos era un polvorín a punto de estallar. Lincoln, que había prometido la abolición de la esclavitud durante su campaña, planeaba viajar en tren desde Illinois hasta Washington, haciendo escala en 7 estados. La principal preocupación de su equipo de seguridad, que incluía a la agencia Pinkerton y a Kate Warren, la primera mujer detective de la historia, era su paso por Baltimore, Maryland, un estado esclavizado. Pinkerton, el fundador de la primera agencia de detectives, creyó que Lincoln sería el objetivo de un intento de asesinato en Baltimore y diseñó un dispositivo de seguridad para garantizar la llegada segura del presidente electo a Washington. Número 13. Se disfrazó de mujer. Una de las medidas de seguridad adoptadas para salvaguardar la vida de Abraham Lincoln durante su viaje a Washington, D.C., en 1861, fue su discreta y secreta travesía. Debido a las amenazas de asesinato en su contra, especialmente por parte de grupos proesclavistas, los organizadores del viaje decidieron alterar el itinerario original de Lincoln. El presidente electo viajó de forma sigilosa, viajando por la noche y utilizando rutas menos conocidas para evitar llamar la atención. Incluso en algunas etapas del viaje, su identidad fue mantenida en secreto para reducir los riesgos. Esta medida preventiva fue crucial para garantizar que Lincoln llegara a la capital de manera segura, a pesar de las crecientes tensiones y amenazas que acompañaban la crisis previa a la guerra civil. El objetivo era disfrazarlo de mujer. Pinkerton, en cuyo equipo estaba Kate Warren, la primera detective mujer de la historia, decidió cortar las comunicaciones telegráficas con Baltimore para que los supuestos conspiradores no pudieran enviarse mensajes entre sí. El tren presidencial hizo una parada en Harrisburg antes de llegar a Baltimore y Lincoln se disfrazó de mujer. Cuando la noticia de esta versión llegó a los estados del sur, se burlaron de Lincoln, tildándolo de cobarde. Número 12. Su política proteccionista afectó al sur. En la década de 1860, la principal fuente de ingresos del Tesoro estadounidense eran los derechos de aduana y los elevados aranceles beneficiaban al norte industrial y al Partido Republicano. El norte era predominantemente industrial, mientras que el sur era agrícola. El norte votó mayoritariamente por el Partido Whig y más tarde por el Partido Republicano, mientras que la mayoría en el sur apoyaba a los demócratas. Los elevados aranceles impuestos en los Estados Unidos durante el siglo XIX tuvieron un impacto significativo en la economía del país, especialmente en la relación entre el norte y el sur. Estos aranceles fueron diseñados para proteger las industrias manufactureras del norte, limitando la competencia de los productos importados, particularmente los provenientes del Reino Unido. Sin embargo, esta política comercial resultó en un encarecimiento de los bienes manufacturados importados, lo que afectó directamente al sur, que dependía de estas importaciones para abastecerse de productos manufacturados. El sur, en gran parte agrícola y con una economía basada en el cultivo de algodón y otros productos, se vio perjudicado por los altos costos de los productos extranjeros, lo que generó tensiones económicas y políticas entre ambas regiones, contribuyendo a la creciente división que desembocaría en la Guerra Civil. Número 11. Su poder durante la Guerra Civil fue tan inmenso que incluso suspendió el habeas corpus. El primer estado en separarse fue Carolina del Sur el 24 de diciembre de 1860. En febrero de 1861, antes de que Lincoln asumiera el cargo de presidente,
otros 6 estados productores de algodón del sur se habían separado de la Unión: Georgia, Mississippi, Alabama, Luisiana, Florida y Texas. El 18 de febrero, el líder del Partido Demócrata, Jefferson Davis, fue proclamado presidente de los Estados Confederados de América, y el 4 de marzo, Lincoln prestó juramento como presidente de los Estados Unidos. La Guerra Civil comenzó oficialmente el 12 de abril de 1861 y Lincoln recibió poderes sin precedentes del Congreso. Controló el presupuesto sin supervisión parlamentaria e incluso suspendió la institución legal del habeas corpus. Número 10. Utilizó sus poderes de guerra para proclamar la emancipación de los esclavos. El 1 de enero de 1863, Lincoln firmó la Orden Ejecutiva 95, también conocida como Proclamación de Emancipación, que cambió el estatus legal de más de 3,5 millones de afroamericanos esclavizados en los Estados Unidos. Según este estatuto, cualquier esclavo que escapara de un estado esclavista en el sur a un estado no esclavista en el norte obtenía automáticamente la libertad. De la misma manera, todos los esclavos que residían en las zonas del sur que fueron conquistadas por las fuerzas del norte durante la Guerra Civil fueron liberados automáticamente. Esta medida fue parte de la política de la administración de Abraham Lincoln, que buscaba socavar la base económica y social del sur, fuertemente dependiente de la esclavitud. Aunque la Proclamación de Emancipación de 1863 no liberó a todos los esclavos en el país, ya que no afectaba a los estados fronterizos ni a las áreas bajo control de la Confederación, sí estableció un precedente importante y aplicó la libertad a aquellos esclavos que vivían en los territorios bajo control de la Unión. Este paso fue crucial para cambiar el curso de la guerra y más tarde para la abolición definitiva de la esclavitud con la ratificación de la 13ª enmienda en 1865. Número 9. Enfrentó poca oposición para ganar la reelección. El año 1864 presentó una situación sin precedentes para los Estados Unidos, ya que, a pesar de estar inmersos en la guerra civil, el país tuvo que celebrar elecciones presidenciales. La situación era excepcionalmente tensa, con la nación dividida entre la Unión y la Confederación y con miles de vidas perdidas en el conflicto. Abraham Lincoln, quien buscaba la reelección, enfrentaba una fuerte oposición tanto de los demócratas como de facciones dentro de su propio partido, quienes cuestionaban su manejo de la guerra y sus políticas. A pesar de la difícil situación, Lincoln fue reelegido, lo que consolidó su liderazgo durante la guerra y su determinación para preservar la Unión. La victoria en las elecciones de 1864 fue crucial, ya que permitió a Lincoln continuar con su estrategia para derrotar a la Confederación y avanzar hacia la abolición de la esclavitud. En la convención republicana celebrada en Baltimore, Lincoln ganó por abrumadora mayoría la nominación para la reelección, recibiendo solo 22 votos en contra. Estos 22 votos fueron para el general Ulysses S. Grant, un gran comandante del ejército de la Unión que ni siquiera se postulaba para un cargo ni había autorizado su nominación como candidato. Número 8. Ganó el 91% del colegio electoral con el 55% del voto popular. Debido al sistema electoral único de los Estados Unidos, las elecciones presidenciales de noviembre de 1864 se definieron como una victoria contundente de Abraham Lincoln en el colegio electoral, a pesar de que el resultado en el voto popular fue mucho más estrecho. Lincoln, quien competía contra el general George B. McClellan, obtuvo una mayoría clara en el colegio electoral, lo que le aseguró la reelección. Sin embargo, en el voto popular, la diferencia fue mucho más ajustada, reflejando la profunda división que existía en el país debido a la guerra civil. Esta discrepancia entre el voto popular y el resultado del colegio electoral fue un ejemplo más de cómo el sistema electoral de los Estados Unidos puede producir resultados diferentes en ambos ámbitos. A pesar de la competencia reñida, la victoria de Lincoln en el colegio electoral le permitió continuar con sus esfuerzos para preservar la Unión y avanzar en la abolición de la esclavitud. Con el Partido Demócrata en crisis, su candidato presidencial, el general George McClellan,
obtuvo el 45% de los votos, mientras que Lincoln obtuvo el 55%. Sin embargo, Lincoln ganó en 23 estados y McClellan solo en 2, lo que le dio al presidente más del 90% de los votos electorales. Número 7. Fue asesinado mientras asistía a una comedia musical. Lincoln inició su segundo mandato el 4 de marzo de 1865 y la guerra civil prácticamente terminó el 9 de abril con la rendición del general confederado Robert E. Lee en Virginia. La noche del viernes 14 de abril, el presidente, acompañado de su esposa, asistió a una representación de la comedia musical Our American Cousin en el Teatro Ford de Washington. Mientras Abraham Lincoln estaba sentado en su asiento en el Teatro Ford de Washington, D.C., un hombre apareció detrás de él y de manera repentina le disparó una sola bala en la cabeza. El asesino, al realizar el acto, gritó en latín «Sic semper tyrannis», que significa «así siempre a los tiranos», una expresión que refleja su creencia de que Lincoln era un tirano por sus acciones durante la Guerra Civil y su lucha contra la esclavitud. El hombre que cometió este asesinato fue John Wilkes Booth, un actor de renombre y simpatizante del sur, que se oponía al gobierno de la Unión y al liderazgo de Lincoln. Booth, que tenía fuertes creencias pro-confederación, vio el asesinato como un acto de venganza contra el presidente, convencido de que su muerte sería un golpe decisivo para el norte en la guerra. Sin embargo, su acción solo profundizó el dolor y la tragedia de la nación, marcando un trágico final para uno de los presidentes más importantes de la historia de los Estados Unidos. Número 6. Agonizó durante 9 horas después de recibir el disparo. Después de ser disparado, Abraham Lincoln fue atendido por un joven médico llamado Charles Leal, quien se encontraba en el teatro en ese momento. Leal, sin dudarlo, corrió a su lado y trató de estabilizar al presidente. A pesar de sus esfuerzos, Lincoln fue trasladado de inmediato a la casa de William Peterson, justo al otro lado de la calle, en busca de mejores cuidados. En la casa, Lincoln cayó en un profundo coma, sin mostrar señales de recuperación. Durante las siguientes horas, su estado empeoró progresivamente. A lo largo de una agonía que duró 9 horas, el presidente nunca recobró el conocimiento. Finalmente, Abraham Lincoln falleció a las 7 de la mañana del 15 de abril de 1865, dejando al país sumido en un profundo duelo por la pérdida de su líder en un momento crucial de su historia. Su muerte, a tan solo días después de la rendición de las fuerzas confederadas, dejó a los Estados Unidos sin el guía que había llevado al país a través de la guerra civil y hacia la abolición de la esclavitud. La tragedia de su asesinato no solo conmocionó al país, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense, poniendo fin a una era de turbulencia y abriendo paso a una nación que luchaba por la reconciliación y la reconstrucción. Número 5. El cortejo fúnebre de Abraham Lincoln. Fue un gran espectáculo que cautivó a la nación. Después de múltiples ceremonias fúnebres en Washington, D.C., el cuerpo de Abraham Lincoln fue trasladado en un lujoso carruaje a través de varias ciudades del norte, mientras miles de personas se reunían a lo largo del recorrido para rendir homenaje al presidente caído. El funeral se convirtió en un evento nacional, reflejando el profundo respeto y dolor de la población por la pérdida de un líder que había guiado al país a través de su crisis más grande. Durante su viaje, el cortejo fúnebre pasó por lugares emblemáticos como Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, donde se celebraron más ceremonias en su honor. El trayecto culminó en Springfield, Illinois, donde Lincoln fue finalmente enterrado. La nación, aunque dividida en muchos aspectos, se unió en su dolor por la pérdida de un hombre que representaba la esperanza de un país en reconstrucción. El ataúd de Lincoln fue colocado en un tren para una sombría procesión fúnebre que se extendió por más de 2.600 kilómetros hasta Springfield, Illinois, el lugar designado para el entierro. El 21 de abril, la procesión partió de Washington con más de 10 personas alineadas en las calles para echar un vistazo. El tren se movía a un ritmo solemne, sin superar nunca los 20 kilómetros por hora. En el camino, hubo paradas en las principales ciudades de los 7 estados por los que pasó,
La procesión se parecía a la que el propio Lincoln había tomado para su primera investidura presidencial. Número 4. El espantoso atraco que casi sucedió. En un plan osado y audaz, un gángster de Chicago llamado James Bettimer conspiró para robar el cuerpo de Abraham Lincoln. Bettimer, conocido por su involucramiento en la operación de falsificación de dinero, había sufrido recientemente un gran revés cuando su grabador más hábil, Benjamin Boyd, fue sentenciado a 10 años de prisión. Desesperado por encontrar una forma de recuperar el dinero perdido y desviar la atención de las autoridades, Bettimer ideó un plan para robar el cadáver de Lincoln y exigir un rescate, pensando que la prominencia del presidente garantizaba que su desaparición causara un gran alboroto. Junto con varios cómplices, Bettimer llevó a cabo el robo en la tumba de Lincoln en Springfield, Illinois, en un intento por profanar el santuario del presidente. Sin embargo, su plan fracasó cuando las autoridades rápidamente descubrieron la conspiración y arrestaron a los involucrados. El intento de robar el cuerpo de Lincoln fue un episodio extraño en la historia, reflejando la desesperación y las acciones extremas de los criminales en su lucha por el dinero y el poder. Desesperado por liberar a Boyd y conseguir una suma considerable de $200, equivalente a más de $5 millones actuales, Bettimer se propuso robar el cadáver de Lincoln. Sin embargo, su descabellado plan se desmoronó cuando 2 hombres que había contratado para la operación alertaron a las autoridades. Número 3. El cadáver de Lincoln, extraordinariamente conservado. 36 años después de su muerte, el cuerpo de Abraham Lincoln seguía notablemente intacto. A pesar del paso del tiempo, el presidente parecía haberse preservado de manera asombrosa, algo que sorprendió tanto a los expertos como al público en general. Este estado de conservación se debía en parte a las medidas de embalsamamiento que se tomaron tras su muerte, las cuales fueron realizadas con gran cuidado para garantizar que su cuerpo pudiera ser mostrado durante las ceremonias fúnebres y luego guardado en su tumba. Sin embargo, a medida que pasaron las décadas, el deterioro natural comenzó a ser evidente. Los esfuerzos por preservar su cuerpo continuaron, pero las visitas constantes y el paso del tiempo afectaron su estado. Este hecho, sumado a la tentativa de robo que ocurrió años antes, impulsó a las autoridades a trasladar el cuerpo de Lincoln a una tumba más segura, donde permanecería protegido de futuras amenazas. En 1901, Robert Todd Lincoln, el único hijo superviviente de Abraham Lincoln, decidió trasladar los restos de su padre a una nueva cripta para garantizar su conservación. Cuando se abrió el ataúd, los presentes se quedaron atónitos al encontrar el cuerpo de Lincoln en tan buen estado de conservación. Su rostro era perfectamente reconocible y su barba, cabello y lunares estaban intactos. Se cree que el cuerpo de Lincoln había sufrido varias intervenciones durante el cortejo fúnebre, lo que dio como resultado una momificación casi perfecta. Número 2. El inquieto viaje de los restos de Lincoln. El lugar de descanso final de Abraham Lincoln fue todo menos pacífico durante los primeros 36 años después de su muerte. Desde su entierro el 4 de mayo de 1865 en el cementerio Bridge Springfield, sus restos fueron trasladados 17 veces entre septiembre de 1865 y 1901. Estos traslados se hicieron para cambiar el lugar del entierro, reemplazar el ataúd o modificar la tumba, y fueron motivados en gran parte por temores al robo de la tumba de Abraham Lincoln. Después del intento fallido de robo en 1875, las autoridades tomaron medidas adicionales para proteger el lugar donde descansaba el presidente. El cuerpo de Lincoln fue trasladado en varias ocasiones durante los años posteriores para asegurar que estuviera resguardado de posibles amenazas. El ataúd original fue reemplazado por uno de metal reforzado, y la tumba de Lincoln fue reforzada con estructuras más sólidas para evitar futuras profanaciones. En un momento, incluso se planeó trasladar el cuerpo a un lugar aún más seguro, lo que resultó en un cambio definitivo de ubicación dentro del cementerio de Springfield. Estos esfuerzos continuaron a lo largo de los años, reflejando la preocupación constante por la seguridad y el respeto hacia el legado de Lincoln. Número 1. La caída del asesino de Lincoln. El 26 de abril de 1965, el asesino de Lincoln, John Wilkes Booth,
encontró su muerte. Después de escapar del Teatro Ford, donde había disparado contra el presidente, Booth huyó hacia Virginia, recibiendo protección de simpatizantes confederados en el camino. Creyendo que su acto de asesinato paralizaría a la Unión y ayudaría a la Confederación a resurgir y ganar la guerra, Booth se convirtió en un fugitivo, perseguido por las autoridades federales. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario a sus expectativas. En lugar de causar el colapso de la Unión, el asesinato de Lincoln reforzó la determinación del norte y aceleró la derrota de la Confederación. Booth, finalmente rodeado por soldados en una granja en Virginia, fue abatido en un enfrentamiento. Su muerte marcó el fin de una de las conspiraciones más audaces en la historia de Estados Unidos, pero también selló su destino como uno de los asesinos más notorios de la historia estadounidense. Miles de soldados de la Unión salieron a cazarlo. Booth se refugió en una granja cerca de Port Royal, Virginia, acompañado por su cómplice David Herold. Cuando Booth se negó a rendirse, un disparo del soldado de la Unión Boston Corbett lo mató. Abraham Lincoln, sin duda una de las figuras más emblemáticas de Estados Unidos, sigue cautivando los corazones y las mentes de personas de todo el mundo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.